¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso? Espero que estéis teniendo un domingo brutal, ¿no? Que os hayáis levantado con buen pie, que no hayáis pasado demasiado el sábado por la noche. Lo primero me presento, como siempre. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí me encuentro con vosotros de nuevo, una vez más, para analizar la partida del día de un super torneo. En este caso vamos a echar una ojeada al supertorneo de Dortmund Sparkassen, un pedazo de evento que ha comenzado ahora mismo en la ciudad alemana de Dortmund y que reúne a un montón de peces gordos, ¿no? Tenemos a Fabiano Caruana, a Bachiela Graf, Kramnik, Ponomariov, Leinier Domínguez, Nisipeanu, etcétera, ¿no? Así que, bueno, el torneo acaba de empezar, recomiendo que lo sigáis, estamos retransmitiendo con comentarios del Divis, del maestro internacional David Martínez, yo algunos días también estaré comentando, y sin más, lo dicho, gente, vamos a ver qué ha sucedido en el encuentro estrella de la primera jornada entre Fabiano Caruana, número 3 del mundo actual, y Maxime Bachiela Graf, que algunos quizás no conozcan este nombre, pero es ya el jugador número 4 del mundo, así que un encuentro muy importante que además, bueno, una victoria del francés podía acercarle un poquito más al jugador norteamericano Fabiano Caruana. Y bueno, una victoria de Fabiano le acercaría un poquito más a Vladimir Kramnik, ¿no? Número 2 del mundo. Así que sin más vamos a ver esta emocionante partida que no ha dejado nada que desear, como vais a ver. Bueno, pues Fabiano Caruana lleva las piezas blancas y decide abrir con E4 agresivo. Ya sabéis que Fabiano no se corta un pelo y que, bueno, es un jugador muy agresivo. C5, defensa siciliana por parte de Maxime Bachiela Graf. Todavía 1000 millones de posibilidades, ¿verdad? Caballo F3, desarrollando, jugada normal. D6, ¿no? Bueno, aquí llegamos a un punto importante. Ya sabéis que todavía podemos entrar en mucha siciliana. Aquí la jugada favorita de Magnus Carlsen es alfil B5, que es un intento muy sólido por parte de las blancas, ¿no? Bueno, aquí hay dos variantes principales, caballo D7 o alfil D7, ¿verdad? Pero bueno, esto es otra historia. Por supuesto, C3 también es posible aquí. Y D4, la jugada principal abriendo el centro, ¿verdad? C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando el peoncillo de E4. Lo defendemos, no vayan a ser que nos lo zampen. Y aquí de nuevo 1000 millones de posibilidades. Tenemos la Scheveningen o Scheveningen, como pronuncian los holandeses, ¿verdad? El dragón. Que por cierto estamos preparando una serie del dragón, la defensa clásica, ¿verdad? Con caballo C6 y la variante Najdorf, una de las más populares y que además Maxime Bachiela Graf es uno de los mayores expertos en esta defensa, uno de los mejores teóricos, ¿no? Por supuesto, Fabiano Caruana también conoce muy bien esta línea con blanca y no se corta un pelo al entrar en la variante principal de la Najdorf. Bueno, no jugué yo, ¿verdad? Jugó Fabiano Caruana F3 aquí, ¿no? Una de las líneas principales. Ya sabéis que, bueno, alfil G5 es otra posibilidad, así como H3, que está muy de moda también, a mí me gusta mucho. Y bueno, alfil E3 también es posible, lo que pasa es que el negro normalmente suele repetir aquí un par de ocasiones para tablas con negras siempre un buen resultado, y por eso muchas veces las blancas empiezan con el orden con F3, para evitar ese salto del caballo a G4. Bueno, ya estamos hablando demasiado, así que vamos a pasar un poquito más rápido, ¿no? E5, jugada natural, caballo B3. Bueno, las negras ganan un poquito de espacio, a cambio la casilla D5 se queda débil, ¿verdad? Alfil E6, precisamente controlando esa casilla, y vais a ver cómo entramos en las líneas principales del ataque inglés de la Najdorf, en las que el blanco... Bueno, esto es una carrera, ¿no? De ambos flancos. Es como el dragón. El blanco básicamente va a tratar de mandar sus peones aquí al ataque, y el negro va a tratar de crear contrajuego en la columna C cuando el blanco esté enrocado en largo, ¿verdad? También avanzando sus peones a B5, tratar de colocar un caballo en C4. Así que esto es una carrera y a ver quién gana, ¿no? Alfil E3, obviamente esta diagonal se ha debilitado bastante. Esta casilla es la más interesante, además de que preparamos el desarrollo natural con dama de 2 y enroque largo, ¿verdad? Alfil E7, el negro tiene que desarrollarse, dama de 2... enroque largo, todo esto hasta aquí normal, ¿verdad? Como digo, empieza la carrera y caballo BD7. Esta forma de desarrollar el caballo me gusta mucho, más que por C6 quizá, ya que, bueno, desde B7 las negras tras un B5 pueden dirigirse a la casilla B6, que como os digo, la casilla C4 es muy interesante, ¿verdad? Además, desde B6 controlamos la casilla débil D5, a la que el blanco normalmente quiere saltar en alguna ocasión, ¿no? Así que con un caballito en B6 se lo ponemos un poquito más difícil, ¿no? Las blancas siguen con G4, ahí viene Fabiano, atacando con el peón de G, ¿verdad? Y B5, ¿no? Las negras hacen lo propio en el flanco de dama.
Y bueno, aquí hay un momento importante de la partida en la que, bueno, normalmente aquí las blancas hay millones de partidas, millones no, pero miles sí que hay con la jugada G5, ¿verdad? Y esta era la que se había empleado con mucha más frecuencia en esta posición. Sin embargo, aquí Fabiano Caruana decide sorprender con H4, una jugada que parece un poquito más lenta, ¿no? Y solo, bueno, pues mi base, el jugador con más elo que le había empleado un tal Salansi contra Bowling en el año 92, de unos 2400 puntos de elo. Y entonces parece ser que Fabiano tenía preparada un poquito esta línea con H4, ¿no? Sorprendiendo mucho a su rival. Maxime Bachier-Lagrave juega juega caballo B6, que, bueno, a mi juicio es bastante natural. Como digo, no solo se prepara para saltar a C4, sino que controla casilla D5. Aquí, si B4, las blancas pueden optar por caballo A4 o por caballo D5, que son las dos soluciones más razonables contra este avance. Pero tras caballo B6, ahora sí que B4 puede ser una amenaza. Digamos que no hacemos nada o que hacemos una jugada no tan útil como H5. Entonces ahora B4 sí que es una jugada molesta, porque no podemos saltar a D5, ya que hay tres piezas menores controlando la casilla D5, ¿verdad? Y tampoco podemos venir a A4. Y obviamente comer en B6 no es lo ideal siempre en estas posiciones, ¿verdad? Porque, bueno, las casillas negras precisamente son muy débiles si el diablillo de E3 desaparece, ¿no? Entonces el blanco, juega de una manera profiláctica contra este B4. Varias posibilidades, ¿no? Una sería G5, ¿verdad? Otra, dama F2, como sucedió en la partida, atacando al caballo de B6. También le damos vía libre a la torre en la columna D, que empieza a mirar a esa dama con rayo X, ¿no? Bueno, aquí Maxime Bachier-Lagrave, estos nombres que me ponen a mí tan difíciles, juega torre B8, ¿no? También una jugada muy interesante. Otra posibilidad era caballo FD7, profiláctica contra los avances con G5, ¿verdad? La otra que había que analizar era, por supuesto, caballo C4. Oye, Pepe, ¿qué pasa? ¿Por qué no juego caballo C4? Ese potro está ahí feliz, pastando, tranquilo, bailando un poquito de salsa. ¿Por qué no juego caballo C4? Bueno, la idea de Fabiano Caruana, precisamente con este dama F2, era jugar de una manera profiláctica. Supongo que la idea era tomar y caballo C5, ¿no? Ahora que la torre está mirando con rayo X a la dama, ¿no? Y bueno, pues el blanco luego puede capturar en E6, o también puede jugar un caballo A4 para defender en B2, el punto C4 puede estar débil. Bueno, esto quizá era la idea de Fabiano Caruana. Otra jugada muy interesante es la jugada caballo A5, ¿no? Que uno puede decir, oye, Pepe, deja de decirme chorradas, que me zampo ese caballo, que tengo un hambre brutal y no me ha dado a desayunar hoy en mi casa, ¿no? ¿Qué pasa si dama por A5? Cuidado que viene ¡bum! ¡Ratatata! Alfil B6 y la dama está encerrada. Única casilla, dama B4 y A3 ganando la dama, ¿no? Así que, pero bueno, una jugada simple como dama C7, pasando un poquito del tema, primero esperando para controlar la casilla B6, atacar en B2, luego ese caballo puede quedar medio tonto ahí en A5, ¿no? Ya ves quién es el listo que lo rescata de ahí, ¿no? Bueno, pues torre B8, también una jugada muy interesante por parte del francés, que ahora, bueno, pues tras los caballos C4, alfil por C4, B por C4, la torre está en la columna más interesante, ¿verdad? Atacando a B2, que sería el punto más débil de la blanca. Y bueno, Fabiano Caruana se da cuenta de que tiene que empezar ya a correr, también porque las negras tienen las piezas bien colocadas en el flanco de dama, hay que empezar a crear algún tipo de peligro en el flanco de rey. Y lo crea, de hecho, con bastante rapidez. Caballo FD7. Ahora viene, como digo, caballo C4. Así que lanza Facundo Fabiano Caruana, que sabe lo que es importante en la vida, y juega F4, ¿no? E por F4... Alfil por F4, vamos a analizar un poquito este tipo de estructuras, ¿no? Obviamente cuando las blancas han jugado F4, tras E por F4, ganamos la casilla de 4 para el potro, que se puede reubicar ahí y puede mirar con mucha malicia al rey de G8 en algún momento tras algún caballo F5, ¿verdad? Ese potro ahí recuperándose de esa posición pasiva de la casilla B3, ¿no? Y por otra parte, es verdad que también en muchas posiciones, si el negro instala un potro de manera adecuada en E5, pues la verdad que ese potro está ahí muy feliz, ¿verdad? Muy feliz y contento, más feliz que una perdiz. Así que bueno, también por supuesto el punto de 6 está débil ahora. Maxime Bachier-Lagrave juega torre C8. Se da cuenta que ahora los caballos C4 no tienen tanto efecto, ya que el alfil no está en E3 y no está tocando, y ahora la torre mira a la columna abierta, ¿verdad? Atacando el punto C2, ¿no? Ideas con B4 en el aire, etcétera, etcétera. Aquí Fabiano Caruana jugó caballo D5. Es otro momento importante. Uno puede decir, ¿qué pasa si alfil por D6? Bueno, esto es un sacrificio de peón muy interesante de Maxime Bachier-Lagrave, el torre C8 este.
Su idea era jugar dama c7 y cuando la torre se retire, pues podemos colocar un potrazo en e5, ¿no? Y podéis ver que, bueno, que el peón de menos que tiene la negra es el peón de c, que precisamente le da un montón de contrajuego contra el rey negro. El caballo hace una función magnífica, ¿verdad? En la casilla de 5, bloqueando al peón de e4, evitando cualquier actividad del diablillo de e3, mirando a h7, etcétera. Y, bueno, como digo, viene b4, viene caballo a4, viene caballo c4, ¿no? Hay millones de posibilidades muy activas para las negras en esta posición. Así que bueno, un sacrificio de peón muy interesante que Fabiano no capturó. Hay que decir también que aquí las negras están amenazando millones de ideas muy interesantes, ¿no? Una jugada que se me ocurriría a mí normal, ¿no? Que soy un paquetillo, alfil de 3. Pues alfil de 3 resulta una jugada imprecisa. ¿Por qué? Porque viene un ratabum, ¿no? Aquí, torre por c3, ¡pum! ¿Qué pasa si b por c3? Bueno, pues viene caballo a4 y dama c7, torre c8, caballo e5. Digamos, por ejemplo, alfil de 2, viene el potro e5, viene dama c7, viene torre c8. Millones de posibilidades, ¿no? El punto de c3 va a caer y creo que la calidad está más que compensada, ¿verdad? Ese sacrificio de calidad. Las blancas parece que le cuestan un poquito llegar a crear problemas al rey negro, sin embargo, nosotros ya estamos ahí, ¿no? Poniendo en peligro serio al monarca blanco, ¿verdad? Así que, bueno, pues una jugada como alfil de 3 ya sería dudosa en esta posición. La que recomienda la máquina aquí es la jugada dama g3, que, bueno, que es muy lógica, por otra parte. Defiendo el caballo de c3, ya si torre por c3 no tiene demasiado sentido, y además atacamos en d6, ¿no? Que ahora sí puede ser interesante capturar. Si una dama aterriza en d6, entonces las negras no tienen tan fácil el bloqueo en e5, ¿verdad? Y bueno, pues aquí había unas cuantas posibilidades, ¿no? Una de ellas era la jugada caballo a4, tras lo que caballo d5, alfil por d5, peón por caballo b6, torre h2, lo que parece dar una ligera ventaja a las blancas. Y bueno, este tipo de variantes, ¿no? Sin embargo, Fabi decide jugar caballo d5, opta por un intento más posicional, ¿verdad? Y bueno, tras caballo por d5... E por D5, alfil G4. Hay que decir que alfil F5 aquí, bueno, simplemente le da un tiempo a las blancas, ¿no? El caballo se reubica en D4 y mira la casilla C6, ataca el alfil de F5, así que no es buen negocio, ¿verdad? No es buen negocio jugar alfil F5. Alfil G4 fue jugada y alfil E2, ¿no? Y bueno, alfil por E2, obviamente, dama por E2, torre 8. Obviamente mirando a la dama con rayo X. Y vais a ver qué intercambio de golpes se empiezan a dar en esta partida, ¿no? Empiezan boom, boom, el uno al otro, partida de ataque y vamos a ver cómo es el desenlace de la misma. En esta posición jugaron dama F3. Quizá dama F2 me parece un poquitín más natural porque mantiene la vista en el punto C2, que es el punto más delicado de la blanca, ¿verdad? Bueno, obviamente dama F3 no pasa nada, es decir, no nos van a dar mate todavía. Dama C7, ahora si nos quieren dar mate con tomate hay que evitaros eso, así que no hagáis ninguna tontería como H5 que os revientan la cabeza con dama por C2, así que a defender ese punto C2. C3 no parece la correcta, que viene B4, no abren el culete, así que caballo D4 fue jugada, una jugada también por otra parte muy lógica, no solo defiendo en C2, sino que también miro al punto interesante C6. Caballo B6, ¿no? Una jugada, bueno, que mejora la situación del caballo y uno puede pensar, ¿dónde lo llevo? ¿A C5 a B4? Bueno, pues caballo B6, una jugada profiláctica también contra la molesta caballo C6. Imaginaros que un caballo aterriza en C6 en algún momento y obviamente nos cortan la acción sobre la columna C, pero ahora contra caballo C6 existe el truquito caballo por D5, ¿verdad? Y tras caballo por E7, caballo por E7, y si dama por D5, dama por C6, ganando las negras un peoncillo. Por eso, caballo B6 creo que es una jugada muy interesante. Además, existen planes con dama C4, con ataque doble en D5 y en A2, ¿verdad? En la partida se jugó torre H1. Bueno, una jugada interesante era rey B1, que es la jugada por excelencia lógica cuando nos tienen aquí montada una maquinilla brutal en la columna C, ¿no? Para poner ese rey un poquito más tranquilito, ¿no? Que no lo pase tan mal. Dama C4 podría ser interesante y alfil C1, ¿no? Y bueno, pues se podía llegar a este finalito con una ligerita ventaja para las blancas, quizá, ¿no? En esta posición, torre C5, aunque bueno, la posición está muy cercana a la igualdad. Aquí por eso Fabiano Caruana decide jugar torre H1, mejorando la posición de la torre, trayendo la columna abierta también. Alfil F8, torre por E8 y caballo F5, ¿no? Y bueno, la verdad que ahora sí que la posición blanca, perdón, la disposición de las piezas blancas también empieza a dar
un poquito de miedo a las negras, ¿no? Existen muchas ideas muy malignas con caballo H6 en cualquier momento y luego viene una torre G1, cuidado, y luego como alguna pieza aterriza en esta diagonal nos dan mate con tomate a ese rey. Así que el negro tiene que empezar a también prestar atención a todo ese tipo de detalles, ¿verdad? Además, existe presión sobre D6. Lo que os digo, que una jugada como G6, bueno, es muy peligrosa. Caballo por H6, luego siempre hay que estar prestando atención a la entrada de una damilla en G7, ¿verdad? Así que, bueno, aquí... Bachelard Graf no tiene miedo y juega dama C4. Una jugada, por otra parte, también, bueno, pues creando amenazas directas. Quiero comer en A2, quiero jugar dama E4 quizá para aliviar la presión. Y obviamente todavía las blancas no pueden capturar en D6 porque el peón de A2 está tocado y es mucho más importante, ¿verdad? Hay que decir que aquí se jugó B3. La jugada rey B1 es una imprecisión por caballo por D5. Existe este truquito en esta posición. Vamos a ver si uno puede decir, oye Pepe, deja de decirme chorradas, que si torre por D5 no pasa absolutamente nada, ¿no? Si torre 1 jaque, alfil C1. Pero aquí hay una jugada muy fuerte que seguro que habéis visto todos ya. Y es la jugada torre E4, ¿no? Fijaros qué jugada más fuerte, ¿no? Nos metemos en medio de la defensa entre la dama de F3 y la torre de 5 y atacamos al alfil de F4. Y de hecho, las negras están mejor aquí, mucho mejor. Casi ventaja clara en esta posición porque vamos a recuperar una pieza, ¿vale? Digamos que torre D4, torre por caballo por dama por D4, peón limpio de más, ¿vale? Entonces, por eso, Fabiano Caruana se ve forzado a jugar B3. Que bueno, que ciertamente parece que no pasa nada todavía, pero no es la jugada ideal que nosotros siempre pensaríamos en esta posición. Nunca queremos debilitar nuestro rey, ¿verdad? Siempre queremos mantenerlo ahí, esos peoncitos, bien en séptima fila, tranquilitos, sin agobio y pasando una buena tarde leyendo un libro tranquilamente y que no empiecen a crear debilidades, ¿no? Bueno, dama B4, ahora cuidado que nos amenazan dama 3 en alguna posición. C3 juega... Fabiano Caruana, y aquí Fabiano jugó de una manera muy interesante, ¿no? Obviamente ahora torre C8 parece interesante, nos quieren comer en C3, y cuidado con hacer algo como rey B2, que viene un pedazo de babón brutal, ¿no? Aquí nos revientan la cara, todo, ¿no? Da torre por C3, dama por C3, caballo A4, ¡ratatatatatatatata! Pedazo de... bueno, hay que abandonar ipso facto, ¿no? Por eso, tras torre C8, la jugada es torre D3. Ahora obviamente no pasa absolutamente nada, tenemos todo defendido, fijaros. Es verdad que la posición blanca parece un poquito artificial y aquí Bachelard Graf juega caballo por D5. Obviamente ahora si torre por D5, torre por C3, ganando la partida, y si dama por D5, dama por F4. Parece que las negras han ganado un peón, pero la manera de jugar de Fabiano me gusta mucho, porque tras alfil D2, ahora las negras tienen que retirar el caballo, ahora sí que estamos amenazando dama por D5, las negras juegan caballo B6 y tras rey B1... estamos atacando a la dama y las blancas son las que han conseguido la iniciativa de nuevo. Única jugada, dama C5. Y ahora, como vais a ver, es turno de la blanca y es momento de atacar. Una vez hemos puesto nuestro rey, bueno, en buena posición, seguro, ¿verdad? Con nuestras piezas bien ubicadas, ahora es momento de atacar. Y, bueno, pues mejora las piezas Fabiano Caruana con alfil E3, ideas con alfil D4, ¿verdad? En alguna posición, con caballo H6, las piezas blancas parece que empiezan a funcionar. Dama C7, hay que mantener un ojo en el caballo de B6, ¿verdad? Y aquí dama F4, que parece ser que es una pequeña imprecisión. La jugada más correcta era alfil F4, incrementando la presión sobre D6. Aquí había unas continuaciones muy locas también que conviene analizar. Caballo H6, ¿verdad? Pedazo de jugada. G por H6, G por H6, G por H6. ¿Qué está pasando aquí? Nos están amenazando mate en 2 casi. Quieren jugar dama G4, alfil D4. El rey en H8 tiene menos futuro que las rastas del Divis. Entonces aquí, ¿cómo evitar? Uno puede pensar, bueno, pues F6 para controlar esa diagonal está difícil de controlar porque no existe jugador que sea capaz de realizar esa jugada, pero esta diagonal, ¿quién la controla? Bueno, pues ahora viene dama G4 jaque, fijaros, otro trucazo, si rey H8, alfil por B6 y si dama por B6, dama por C8, por tanto la posición no es nada fácil. La otra jugada que sugiere la máquina es caballo D7, que esta sí que tiene mucho más sentido, nos quitamos del ataque del diablillo de B6 y contra cualquier jaque en esta diagonal estamos a tiempo de cubrirnos en la casilla E5. ¿Vale? Pero aquí, tras caballo D7, la máquina recomienda caballo dama F5. Y tras caballo E5, la idea es jugar alfil D4, ¿no?
fijaros que las negras no pueden capturar por dama G5, mate con tomate, y uno puede pensar, el peón de H6 está tocado, o ¿qué pasa si simplemente juego torre 8, verdad? Bueno, pues la idea es muy sencilla, jugar alfil por E5, torre G3 y dama F6, mate con tomate. Así que la única jugada aquí, increíblemente, es alfil por H6 para sobrevivir, y tras alfil por E5, D por E5, torre D7, llegamos a esta posición que es bastante loca. El negro tiene que capturar en D7 porque nos están entrando en F7 y en H7 con mate. Dama por D7, torre por D7, torre por C3, y creo que esta posición es más o menos tablífera. Os voy a explicar por qué, ¿no? Aquí dama D6, interesante para atacar el alfil, atacar el peón de aquí y el peón de A6, el peón de E5, el peón de A6. Y aquí hay dos posibilidades, ¿no? Bueno, alfil F8 la primera, perdón, aquí alfil F8 la mejor jugada, y aquí hay dos posibilidades. Una, comerse el peón de E5 y otra el de A6, ¿no? Si nos comemos el peón de A6, las negras juegan B4, tenemos controlada la mayoría de peones del flanco de dama, que es la única opción de las blancas para ganar esta partida, y esto incluso puede ser peligroso para el blanco en algún momento, ¿verdad? Y la otra opción es comer en E5, pero simplemente manteniendo la torre en sexta fila, aquí el blanco creo que no tiene ninguna opción de ganar. Así que tras todas estas complicaciones locas, parece ser que esa jugada de caballo H6 no termina de darle la victoria a Fabiano Caruana. Volvamos hacia atrás. Bueno, estábamos en esta posición, donde jugaron dama F4, metiendo presión sobre el punto D6. La idea de caballo H6 siguen en el aire. Torre 8. Aquí ahora las negras se dan cuenta, bueno, de que la torre está mejor en la columna E, de donde puede, en combinación con algún dama C6, mirar la casilla de 4, simplificar, que ya sabéis que además tiene peón de más. Obviamente también es profiláctica contra caballo por D6, porque al final de toda la línea el diablillo de E3 está colgando, ¿no? Y aquí Fabiano Caruana juega H5, ¿no? Lanzando sus peones al ataque, ideas con G6, ideas con H6 en alguna posición. Torre 6 por parte de Bachela Graf, precisamente cortando cualquier intento de G6 por parte de la blanca. Rey C2 jugó Fabiano Caruana. Esto hay que decir que los dos estaban ya bastante apurados de tiempo. Recordad, no han llegado a la jugada 40 y empieza a existir la tensión, los apuros de tiempo, ¿verdad? Las torres empiezan a volar, se empiezan a cometer errores. Rey C2 y dama C6, ¿no? Esta jugada es clave, precisamente para simplificar, ¿no? Y además amenaza dama G2. Uno puede pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa si caballo de 4, dama G2 y torre de 2, ¿no? ¿No estoy ganando calidad? ¿No estoy ganando calidad? Pues no, vaya a ver por qué no. Caballo de 4. Única, obviamente, dama G2, ¿verdad? Para que no nos ganen la calidad. Dama G2 jaque, torre de 2 y entonces dama E4, ¿no? Simplificando la posición y con peoncillo de malo que le da una ligera ventaja a las negras, ¿no? Así que aquí Fabiano Caruana toma una decisión difícil. Como venía dama G2 y dama E4, decide capturar en B6. Y aquí ya se empieza uno a dar cuenta de que quizá algo ha ido mal, ¿no? Algo ha ido mal, ese rey C2, ese dama F4, ¿verdad? El caballo H6 era interesantísimo, como os digo, pero aquí uno se da cuenta de que ha ido mal. Aquí pensaba que tras torre F3 tiene un montón de actividad en la columna F y de hecho tiene unas ganas de zamparse a Facundo brutales, ¿no? Aquí el blanco amenazan caballo H6, dama por F7 y dama por F8. Cuidado con hacer alguna jugada del tipo B4, ¿verdad? Que vienen caballo H6 o dan mate con tomate. ¡Bum, bum, bum! Riquiti, rácata, pum, pam, pim. Entonces, dama B7 con buen criterio, que no solo defiende Facundo, sino que además amenaza dama E4, ¿verdad? Simplificando la posición, como os digo. Caballo E3, torre E4, dama G3, ¿vale? Dama G3 y torre 5, ¿no? Ahora con idea de dama E4, se volvió a jugar dama F4 con, bueno, con intención ojalá de repetir, ¿verdad? En esta posición, Fabiano Caruana, que se da cuenta que ya la posición está muy mal. Y aquí torre por G5, ¿no? El golpe definitivo, aprovechando que la torre de F3 está colgada tras dama por G5, ¿no? En la partida se jugó H6 tratando de complicar un poquito, G por H6, torre F2, dama D7, caballo F5, dama E6. Y aquí Fabiano Caruana decidió no sufrir más, ¿no? Porque son 3 peones de menos. El alfil controla muy bien todos los saltos del caballo. Hay jugadas de simplificación como dama E5. También el peón de H va a empezar a correr pronto. Y bueno, pues partida muy importante, la que el número 4 del mundo derrota al número 3. Maxime Bachela-Graf, un experto magnífico en la defensa Najdorf. Hemos visto cada partidón por parte del francés con esta apertura
que ya no nos sorprende, ¿no? Y este nombre empieza a sonar como uno de los posibles candidatos, ¿no? En un futuro a retar a Magnus Carlsen o al que sea el campeón del mundo, ¿no? Ya sabéis que el match entre Carlsen y Karjakin se celebra pronto, ¿no? Por supuesto, lo podremos seguir también desde Che24, esperemos. Así que nada, creo que hoy me he extendido un poquito, espero que no hayáis aburrido demasiado y que hayáis disfrutado la partida tanto como yo al analizarla. Lo dicho, que paséis un domingo magnífico con vuestra familia, vuestros amigos, vuestras novias, novios, etcétera, perros, lo que sea. Esto ha sido todo, un abrazo, a cuidarse y nos vemos en la partida de la segunda ronda. Hasta luego.